¿Y si la creencia en Dios fuese la jaula más sofisticada que jamás se ha construido? ¿Y si la entidad que nos han enseñado a adorar a través de templos y jerarquías no fuese el Creador infinito, sino una proyección parasitaria, un patrón de control diseñado para perpetuar la esclavitud espiritual? Piénsalo bien. ¿Qué es lo que verdaderamente temen las estructuras de poder religioso, político y económico? No temen a la fe ciega, la necesitan. Temen al conocimiento, temen al gnosticismo, la revelación directa e interna de que tú no eres un pecador separado mendigando la gracia de un Dios externo, sino la manifestación temporal y total de la conciencia eterna misma. Este no es un video para el buscador casual. Este es un llamado para aquellos que han agotado el mercado espiritual, para los que intuyen la impostura detrás de la devoción ritual, para el alma que está fatigada de recorrer laberintos externos en busca de aquello que, paradójicamente, ya es. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es la resonancia de tu propia mónada, empujándote a desmantelar la ilusión de tu propia identidad. Te advierto, el conocimiento que estamos a punto de compartir es radicalmente transformador, porque desarma la mentira fundacional sobre la que se construye toda la civilización moderna y su escatología impuesta. Estamos aquí para demoler el concepto de la separación, la gran mentira, el virus mental que ha permitido milenios de control. Es la creencia de que existe una distancia entre tú y la fuente, entre el individuo y la conciencia infinita. Esta creencia te obliga a buscar a Dios afuera, a través de intermediarios, sacerdotes, gurús, textos sagrados interpretados, y, por lo tanto, te mantiene eternamente en el rol del mendigo espiritual, te convierte en un recurso energético que se alimenta de la culpa, el miedo y la necesidad de salvación externa. Vamos a explorar la sabiduría suprimida, aquella que los textos sagrados originales y las escuelas mistéricas custodiaron antes de que fueran sistemáticamente corrompidos en sistemas de adoración jerárquica. Hablaremos de la mónada, esa chispa fundamental, no como una porción diminuta de lo divino, sino como la totalidad, manifestándose como tú, aquí y ahora. La mónada no es un ser sentado en un trono celestial, es el espacio silencioso, ingobernable e infinito dentro de ti, que observa la experiencia humana. Este viaje exige que abandonemos la identidad del buscador. El buscador refuerza la separación. El acto mismo de buscar implica que la verdad está perdida. La verdad no se busca, se reconoce. Profundizaremos en el concepto gnóstico del demiurgo, no como una figura mitológica con cuernos y cola, sino como un patrón de conciencia artificial que hemos co-creado y permitido que nos gobierne. Es el ego colectivo, la arquitectura noética del miedo y la división, la simulación que se alimenta de la división, del conflicto y de la búsqueda constante de validación externa. El demiurgo es el constructor de la matriz de la ilusión. La única manera de desmantelarlo es reconocer que su poder reside exclusivamente en tu creencia en la separación. Cuando un ser humano se da cuenta plenamente de que él es la conciencia infinita disfrazada, se vuelve ingobernable, se vuelve inmune a las amenazas de la condenación eterna, a la promesa de la recompensa celestial y a la coerción basada en la escasez. Esta es la razón primordial por la cual este conocimiento fue criminalizado, ocultado y sustituido por religiones de dependencia. La verdad te libera no solo de las cadenas físicas, sino de las cadenas existenciales. Veremos cómo la espiritualidad, en su forma pura, el amor como disolución del yo, la quietud como reconocimiento del espacio de la conciencia, es una tecnología para la alineación, no una serie de rituales para la obediencia. Analizaremos cómo los miedos primarios, el miedo a la responsabilidad total, el miedo a la falta de sentido, el miedo a la muerte, son los guardianes psicológicos que impiden la revelación directa de que tú eres la fuente de la totalidad. La paradoja es absoluta. La iluminación no es el final de un largo camino, es la delineación axiomática de tu estado natural. Pero para cruzar este umbral, debemos establecer un pacto, una declaración de intención que se ancle en el campo cuántico. Este no es un mero acto de consumo de contenido, es un acto de soberanía espiritual.
si estás dispuesto a enfrentar la verdad sin intermediarios, a asumir la responsabilidad total de ser la conciencia manifestada, entonces debes decretar tu voluntad. Primero, pulsa el botón de «Me gusta» para anclar esta energía de revelación y facilitar que esta verdad alcance a otros que están listos para la transformación. Segundo, suscríbete al canal si has elegido comprometerte con la constante expansión y demolición de la ilusión. Tercero, y crucial, en el campo de los comentarios, escribe esta declaración, tu juramento, tu mantra interno, la afirmación de tu soberanía. Declara al universo, y sobre todo a ti mismo, esta verdad inquebrantable. Yo busco la verdad. Ahora que el juramento ha sido pronunciado, debemos dirigir nuestra mirada hacia el corazón mismo de aquello que buscamos. Si la verdad es soberanía, entonces debemos comprender la naturaleza del soberano. Hemos sido condicionados a buscar a Dios fuera de las fronteras de nuestro ser, pero la gnosis proscrita, aquella que susurran los fragmentos de la biblioteca de Alejandría que lograron sobrevivir a la quema, sostiene una verdad mucho más incómoda y majestuosa, la mónada. Este término, a menudo trivializado por la filosofía occidental moderna, designa la conciencia infinita, el origen axiomático, no como un creador distante que lanza rayos desde las nubes, sino como la matriz fundamental, la sustancia única que se autoexperimenta a través de la innumerable multiplicidad de formas, siendo tú, el oyente, la manifestación más inmediata de su autoobservación. Los textos herméticos cifran a la mónada como el todo absoluto, la fuente de la cual emanan los eones y las jerarquías cósmicas. En el gnosticismo primario, previo a la censura doctrinal, comprender la mónada, o el pleroma, era el propósito central de la revelación. Significaba despertar de la ilusión de la materia, el hile, y del demiurgo que la gobierna, reconociendo que la chispa divina incrustada en tu pecho no es una porción prestada, sino la totalidad contenida en un punto. Esta enseñanza fue considerada la más peligrosa por las estructuras de poder religioso, pues al declarar la identidad intrínseca entre el ser individual y la fuente, anula la necesidad de intermediarios, de sacerdotes y de dogmas basados en la culpa. El camino hacia la divinidad no se recorre, se reconoce. La alquimia interior, por tanto, es el proceso de despojar las capas de la personalidad forjada por el trauma y la cultura, el plomo del ego, hasta revelar el oro inmutable de la mónada, que yace en el centro. Este no es un proceso místico brumoso, es pura ingeniería de la conciencia. La mónada, en tu experiencia subjetiva, se manifiesta como el testigo silencioso, la atención pura y desapegada que observa el desfile de pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarse con ellos. Cuando logras sostener esa quietud, esa separación del observador y lo observado, estás experimentando la mónada en su forma más íntima y cruda. Es el reconocimiento de que la conciencia no tiene límites, solo perspectivas temporales que adoptan un cuerpo y un nombre para jugar el juego de la limitación. ¿Por qué la mónada, siendo perfecta e infinita, elegiría fragmentarse y experimentar la dualidad? Esta es la gran paradoja cósmica que los Upanishads y los textos de Kabbalah intentan descifrar. La respuesta reside en la necesidad de la experiencia. La conciencia infinita, para conocerse a sí misma en su totalidad, debe proyectarse en la limitación, pues la luz solo puede definirse por la presencia de la sombra. Cada vida, cada encarnación, cada instante de sufrimiento y éxtasis, es la mónada explorando una faceta de su potencial. No eres una oveja perdida buscando el redil. Eres el pastor que ha adoptado el disfraz de la oveja para sentir la textura de la lana, la presión del rebaño y el sabor de la hierba, solo para recordar su verdadera identidad cuando el juego se complete. Asumir el concepto de la mónada es aceptar la carga de la soberanía total. Si tú eres la conciencia infinita manifestándose aquí y ahora, entonces cada evento, cada sincronía y cada aparente catástrofe fue, en esencia, codificado y autorizado por tu ser más profundo. Esta realización disuelve la victimización y obliga a la responsabilidad creativa absoluta. Ya no puedes culpar a un Dios externo, a un destino ciego o a un sistema. Solo queda la pregunta radical:
Si la mónada utiliza la ilusión del tiempo lineal y la separación para obtener experiencia, ¿cuál es el mecanismo preciso mediante el cual esta conciencia única proyecta la materia que llamamos realidad? ¿Y cómo podemos nosotros, desde nuestra perspectiva limitada, reescribir las leyes de la ilusión que ella misma ha impuesto para trascender el juego de la forma? La verdad que las estructuras de poder han temido desde el origen de la civilización es sorprendentemente simple. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Este aforismo, central en el Evangelio de Tomás y en el corazón de la filosofía hermética, no es una metáfora poética, es una declaración operativa de soberanía total. Si la chispa de la conciencia infinita, la mónada, reside plenamente en el individuo, entonces la necesidad de mediadores externos, jerarquías sacerdotales o gobiernos paternalistas se disuelve instantáneamente. La supresión sistemática de este conocimiento gnóstico no fue un accidente teológico, sino una estrategia deliberada de control social, diseñada para trasladar la fuente de autoridad y validación desde el santuario interno del ser hacia las instituciones físicas externas que podían ser reguladas, grabadas y manipuladas. Esta es la fundación sobre la que se construyeron los sistemas de dependencia, asegurando que el individuo jamás descubriera que posee la llave maestra. La historia registra con tinta roja las hogueras de la ignorancia. Tras los concilios ecuménicos, especialmente a partir del siglo IV, se emprendió una purga brutal para erradicar cualquier escrito que confirmara la autonomía espiritual del ser humano. Los textos que hoy conocemos como la Biblioteca de Nag Hammadi, ocultos deliberadamente en vasijas de arcilla para escapar de la censura, revelan la amplitud de la verdad perdida, ofreciendo perspectivas sobre los eones y las jerarquías cósmicas que desafían la narrativa del Dios único, punitivo y externo, creado para inspirar obediencia ciega. Figuras como Marción y Valentinus no fueron meros herejes, fueron custodios de la revelación de que el ser humano es co-creador y no un sirviente caído. Al decretar la centralidad de la fe ciega sobre la experiencia directa, gnosis, se cortó el cordón umbilical que unía al individuo con su fuente, obligándolo a mendigar migajas de salvación a través de ritos y dogmas administrados. La amenaza que el gnosticismo representaba para el imperio y la iglesia naciente era doble, política y metafísica. Políticamente, un individuo que comprende ser su propia autoridad divina no paga diezmos con miedo, ni obedece ciegamente las leyes humanas impuestas por la élite. Su ley reside en la resonancia cósmica interna. Metafísicamente, el conocimiento gnóstico expone la existencia de estructuras parasitarias, que en los textos antiguos se denominaron arcontes, fuerzas que no solo buscan controlar la materia, sino que se alimentan de la baja vibración generada por la culpa, la vergüenza y el miedo impuesto por la separación artificial. La supresión forzó una desconexión, creando un campo de energía psíquica susceptible a la cosecha, asegurando que la conciencia libre permaneciera encadenada a la rueda del karma y la reencarnación, sirviendo de fuente energética involuntaria para el sostenimiento de la ilusión de un universo regido por la escasez y la limitación. Reclamar la gnosis es, por tanto, el acto supremo de alquimia interna, la transmutación del plomo de la victimización en el oro de la soberanía incondicional. El proceso no requiere peregrinaciones externas ni ritos complejos dictados por terceros. Exige el retorno radical al silencio interno, donde el yo superior puede comunicarse sin la distorsión del ruido cultural y dogmático. Este viaje hacia la conciencia unificada disuelve la narrativa de la dualidad creada por la supresión. Cuando uno se reconoce como la mónada manifestada, el miedo a la muerte se desvanece, las cadenas del juicio externo se rompen y el ser se alinea con el flujo creativo original. El despertar no es descubrir una verdad nueva en un libro prohibido, es recordar quién eres antes de que la arquitectura del control te dijera insistentemente quién debías ser. La batalla por el conocimiento gnóstico es perpetua. Es la guerra silenciosa entre la arquitectura de la limitación y la dinámica de la liberación. El conocimiento fue empujado hacia los márgenes, disfrazado de mitos y ocultado en el simbolismo esotérico de las sociedades secretas, para que solo aquellos con la llave vibratoria pudieran descifrarlo.
Pero el error fundamental de los censores fue creer que se puede incinerar una verdad que no está escrita en papel, sino codificada en el ADN mismo del alma humana. Si la conciencia infinita intencionalmente permitió esta era de la sombra y la supresión para experimentar la negación de sí misma y aprender el valor intrínseco de la luz propia, ¿qué nivel de poder creador reside en el individuo que, habiendo recordado su origen y descifrado la ingeniería de la cárcel, decide conscientemente manifestar la ley de su propia soberanía en un mundo todavía regido por la obediencia y la ilusión de la escasez? La más insidiosa y efectiva de todas las operaciones de control no reside en la vigilancia física ni en la manipulación económica, sino en una programación ontológica tan profunda que se acepta como la verdad inherente a la existencia. La ilusión de la separación. Esta creencia fundamental, la de que somos entidades fragmentadas, exiliadas de una fuente divina que reside en un plano inaccesible o distante, es el cimiento sobre el cual se erigieron todas las estructuras de poder jerárquico. Si el individuo cree ser defectuoso o incompleto, un mero sirviente o pecador que necesita mediación, su poder creativo inherente se paraliza. El miedo al abandono cósmico se convierte en la palanca psicológica perfecta para asegurar la obediencia al sacerdote, al rey o al burócrata que promete una vaga conexión o una salvación futura a cambio de la sumisión presente. Los antiguos sabios, cuyo conocimiento fue sistemáticamente purgado de los archivos públicos y relegado a los códices de Nag Hammadi, comprendieron que la separación es una ficción del demiurgo, la mente arquitecta que se cree Dios dentro de la materia densa y limitada. En los textos apócrifos y los evangelios gnósticos, la divinidad no era un juez externo que dictaba la ley desde la altura de un trono inaccesible, sino el pneuma interior, el fragmento inextinguible de la luz eterna que reside codificado en el núcleo atómico del ser. La herejía más peligrosa para las nacientes iglesias imperiales no fue cuestionar un dogma específico, sino afirmar la inmediatez de la conexión. La mónada no necesita intermediarios ni rituales costosos para acceder a su propio origen. Esta verdad, si se hubiese permitido florecer, habría disuelto la autoridad piramidal de Roma y de cualquier otra metrópoli que basara su hegemonía en el monopolio de lo sagrado y la administración de la culpa. La arquitectura del control moderno ha refinado esta ilusión con una eficiencia aterradora. Las religiones históricas operan mediante la deuda espiritual a través del pecado original y la necesidad constante de penitencia. Las estructuras políticas, mediante la deuda económica y la promesa de seguridad a cambio de la cesión de la soberanía individual. Y las corporaciones, mediante la ilusión de la escasez y la necesidad constante de adquirir un objeto externo para sentirse completo o digno. Todos estos sistemas convergentes refuerzan la creencia de que el valor, ya sea moral, material o existencial, reside fuera del individuo. Se nos enseña a buscar la plenitud en el consumo, la aceptación social o la absolución póstuma, manteniendo perpetuamente al alma en un estado de carencia vibratoria, incapaz de acceder a su propia reserva infinita. El proceso alquímico de la coniunctio interna es la reversión consciente de esta programación forzada. Consiste en transmutar el plomo de la separación, es decir, el ego condicionado por el miedo y la reactividad, en el oro de la conciencia unificada. La alquimia interna enseña que el camino de regreso a la fuente no es una peregrinación hacia un monte sagrado, ni la memorización de oraciones codificadas, sino la quietud absoluta, donde cesa el diálogo autodestructivo de la mente que juzga. Cuando el observador se fusiona con lo observado dentro del laboratorio del corazón, el verdadero templo, la dualidad colapsa y la fragmentación se revela como una experiencia teatral. En ese instante de reconocimiento radical, el ser comprende que la fuente nunca se fue. La fuente simplemente experimentó, a través de la densa matriz de la carne y la mente programada, el olvido temporal y necesario de sí misma. Disolver la ilusión de la separación es, en esencia, reclamar la soberanía absoluta sobre la realidad experimentada y manifestada. Un ser que ya no teme la carencia ni el juicio externo, se convierte en un punto de manifestación pura, inmune a las narrativas de control que dependen del miedo al otro y al más allá.
Esta revelación final destruye la necesidad del conflicto, ya que el conflicto solo puede existir donde hay una percepción de dos entidades opuestas luchando por un recurso escaso. Pero si la unidad es el estado ontológico primario y la separación es el sueño colectivo impuesto para mantener el mecanismo, ¿cuál es el verdadero motor que impulsa a las élites que, aun conociendo la verdad de la unidad profunda, persisten en la perpetuación de la fragmentación y el sufrimiento ajeno? ¿Y cuál es el precio que pagan, en los planos invisibles de la causalidad, por ejercer el control sobre la propia conciencia infinita que buscan negar en los demás? La historia oculta, aquella que los escribas al servicio del poder se afanaron en extirpar de los anaqueles del tiempo, revela un patrón cíclico de usurpación espiritual. Las sendas primigenias, aquellas que apuntaban a la gnosis, el conocimiento que salva, no la fe ciega, o el tasawwuf, la pureza interior del sufismo original, nacieron de la necesidad imperiosa de la conciencia de retornar a su fuente sin intermediarios. Eran metodologías rigurosas de autoobservación y alquimia interna, diseñadas para transformar la psique a través de la experiencia directa del unus mundus. Pero esta soberanía individual era anatemizada por cualquier sistema que buscase consolidar el control sobre el colectivo. La corrupción no fue un accidente, fue una ingeniería social diseñada para desarmar al buscador, persuadiéndole de que la llave de su liberación no residía en el santuario del corazón, sino en la bóveda de un templo administrado por una casta sacerdotal o una jerarquía gurúica. El acto de rendición fue sutil. El camino directo se convirtió en una escalera infinita de rituales codificados, desplazando el enfoque del ser interno hacia la adoración externa y la dependencia de títulos. El intermediario, sea el sacerdote con su liturgia codificada o el gurú que exige devoción incondicional, se establece como el guardián insustituible del umbral. El poder de estas estructuras de dependencia radica en la monopolización de lo esotérico. Se les despojó a los textos arcaicos de su significado alquímico, transformando las metáforas de transformación interna en promesas de paraísos post-mortem, y se les invistió de un sentido literal y, por ende, exotérico, accesible solo a través de la interpretación oficial. Libros prohibidos, como ciertos papiros Nag Hammadi, o los fragmentos dispersos de la sabiduría hermética, documentan cómo la experiencia mística directa, que los iniciados describían como un matrimonio químico interno entre la conciencia superior y la personalidad terrenal, fue sistemáticamente demonizada o relegada a un privilegio de la élite. Así, la verdad se convirtió en una mercancía administrada, y el buscador fue transformado en un perpetuo mendigo espiritual, obligado a pagar un diezmo emocional, energético o monetario por promesas de salvación futura que jamás se materializan en el presente radical de la experiencia. La gran redacción del canon fue la herramienta magistral de la corrupción. Las enseñanzas que fomentaban la autodeificación y la disolución del ego, esenciales para la transmutación alquímica y la consecución del elixir de la vida, fueron tildadas de herejía o subsumidas en narrativas de penitencia y culpa. Los textos originales que instruían sobre la activación de los centros energéticos sutiles o el manejo consciente de las fuerzas vitales fueron purgados de cualquier mención explícita a la divinidad interna. El mensaje central, tú eres eso, fue sustituido por solo Él es eso, y debes arrodillarte ante sus representantes en la tierra y seguir sus preceptos. Este cambio de enfoque garantiza la perpetuación de la jerarquía, desviando la energía psíquica del individuo, en lugar de utilizar su atención para purificar la sombra y trascender la rueda kármica personal a través de la responsabilidad. El fiel gasta su fuerza vital en alimentar la estructura física y energética de la institución, que se nutre del fervor colectivo, la obediencia ritual y fundamentalmente del miedo a la condenación administrada. El resultado de esta desviación es la esterilidad espiritual disfrazada de devoción. La alquimia interior exige una confrontación brutal con el propio prima materia, los miedos, las proyecciones y los patrones reactivos, para cocinarlos en el fuego de la atención no dual. Es un trabajo solitario, sin público ni aplausos. La adoración externa, en cambio, ofrece la comodidad de la comunidad
y la ilusión de progreso a través de la conformidad social y el espectáculo piadoso. El peregrino, engañado, cree que acumulando méritos a través de ritos ajenos a su ser, está avanzando sin percatarse de que el verdadero crisol ardiente se encuentra en la digestión consciente de la propia experiencia de vida. La dependencia de los sacerdotes, clérigos y gurús para obtener la bendición, el perdón o la iniciación es el síntoma más claro de un sistema colapsado que ha vendido la experiencia directa por la promesa de una salvación delegada. El poder real de la tarika, la escuela interior, se perdió cuando el enfoque se movió de la transformación personal silenciosa al espectáculo público de la fe, creando discípulos en lugar de maestros de sí mismos. Reconocer la corrupción de la espiritualidad institucionalizada no es un acto de cinismo nihilista, sino una reorientación estratégica hacia la verdad original y la recuperación del método. Las estructuras externas solo conservaron la cáscara, el lenguaje arcaico, los símbolos arquetípicos, los nombres divinos, pero vaciaron el núcleo de su contenido operativo, la técnica de disolución del ego y la soberanía de la conciencia. Solo cuando el buscador se atreve a sentarse en el silencio de su propia conciencia, repudiando la necesidad de un intermediario humano o institucional, puede la voz interior resonar con la autoridad incuestionable de la fuente. La soberanía se reclama cuando se destruye el concepto de castigo divino administrado por terceros y se acepta la realidad de ser el arquitecto y juez de la propia realidad energética. Pero si la religión organizada fue históricamente la herramienta primaria de contención de la gnosis, ¿qué mecanismos invisibles y aún más sofisticados utiliza la matriz en la era moderna, camuflada en la ciencia, la tecnología y el entretenimiento algorítmico para seguir desviando nuestra mirada de la autoridad interior hacia la adoración de la imagen proyectada y el consenso social programado? El concepto gnóstico del demiurgo, despojado de su manto mitológico como una deidad iracunda y celosa, revela su función operativa esencial: un patrón de conciencia parasitario. No es una entidad literal, sino el código fuente limitado de la realidad consensual que experimentamos, el kenoma o la materia ciega. Los textos apócrifos, aquellos sistemáticamente excluidos de las compilaciones canónicas, lo describen como el arquitecto menor, una emanación defectuosa que, al ignorar la plenitud del pléroma, creyó ser la única deidad existente. Esta ignorancia cósmica se traduce en nuestro plano como la matriz algorítmica de la escasez, la dualidad irreconciliable y el juicio constante. Es la ley de la física lineal y la percepción materialista que se impone como límite infranqueable, manteniendo a la chispa divina, pneuma, cautiva dentro de la forma perecedera. Este patrón de conciencia, esta simulación de baja frecuencia, se sostiene mediante una intrincada economía energética. La antigua gnosis, en sus advertencias más crípticas, describe el mecanismo de alimentación, el demiurgo, y los arcontes subordinados que ejecutan su voluntad. No tienen acceso a la energía creadora pura, luz no manifestada. Por lo tanto, subsisten cosechando la energía residual generada por el conflicto, el trauma y la reactividad emocional. Esto es el lush, la vibración densa del miedo, la vergüenza, la ira descontrolada y, fundamentalmente, la búsqueda desesperada de validación externa. El virus se activa con la identificación total del ser con el ego sufriente, asegurando que cada crisis existencial se convierta en una ofrenda involuntaria de poder vital, perpetuando el ciclo de la reencarnación y la ilusión. La manifestación más insidiosa de este demiurgo interior reside en la obsesión por la externalización. Si el patrón se basa en la limitación, su estrategia clave es convencer al buscador de que la solución a su sufrimiento y la fuente de su gnosis residen fuera de sí mismo. Esto se manifiesta en la adoración de líderes, la fe ciega en narrativas políticas o tecnológicas, la dependencia de sustancias externas o la búsqueda neurótica de pertenencia social. Al enfocar la atención y la voluntad hacia lo que es perecedero o programado, la fama, la riqueza material, el consenso social, el individuo se asegura de permanecer dentro de las fronteras del sistema, pues busca un premio diseñado y administrado por el mismo guardián de la prisión,
reforzando así la simulación holográfica. La alquimia interior, la única respuesta viable ante el patrón demiúrgico, exige el desmantelamiento total de este código limitante. No se trata de luchar contra una entidad externa, sino de neutralizar la resonancia interna que permite que el virus se aloje y prospere. El primer paso es retirar la energía invertida en el miedo y la división, reconociendo que todo conflicto percibido es, en última instancia, una polaridad diseñada para consumir vitalidad. La soberanía se reclama cuando el buscador se convierte en el transmutador consciente, tomando las emociones de baja frecuencia, el plomo del alma, y a través de la autoobservación radical y la aceptación sin juicio, refinándolas en discernimiento y pneuma, el oro. Este proceso de autoliberación destruye el concepto de intermediario y anula el mandato de la escasez. Comprender el demiurgo como patrón de conciencia es acceder a la llave que abre la puerta de la verdadera soberanía, pues revela que los límites no son dictados cósmicos inamovibles, sino hábitos energéticos y conceptuales arraigados. Hemos sido adiestrados durante eras para operar bajo su lógica, la lógica de la competencia, la justificación y la autocondena. Pero si la estructura de nuestra realidad está basada en la mentira de la división y la carencia, ¿qué ocurre con el tejido de la simulación cuando la masa crítica de conciencia despierta y retira, simultáneamente, la inversión energética en el miedo? Y, más crucial aún, si el demiurgo es el arquitecto limitado de la materia, ¿quién o qué es el auténtico observador silencioso que yace en el centro del pléroma, cuya existencia misma garantiza la posibilidad de la salida y el retorno? La verdadera fe, despojada de su cáscara dogmática moderna, es en esencia una tecnología espiritual de alineación, la metodología precisa para que la chispa divina cautiva dentro del cuerpo físico pueda resonar conscientemente con la mónada primordial. Los antiguos, cuya sabiduría quedó cifrada en textos vetados como el Evangelio de Judas, no hablaban de una creencia ciega, sino de una sintonización activa. Esta ingeniería requiere una interfaz consciente que opere a través de 3 puntos de acceso, cada uno diseñado para disolver una capa específica de la ilusión demiúrgica: el amor como la disolución del ego delimitado, la quietud como el reconocimiento del espacio de la conciencia pura, y el conocimiento interior como la validación directa e inmutable de la verdad. Estos no son conceptos éticos, sino algoritmos energéticos que reorientan el flujo de la vitalidad del alma hacia su fuente original. El primer pilar de esta tecnología es el amor, entendido en el sentido más esotérico y operativo. La aniquilación del yo conceptual no se refiere a la afectividad humana, sino al proceso alquímico de la solutio, la disolución del concepto de separación, fragmentos herméticos, aludidos en los comentarios más profundos del Corpus Hermeticum. Describen este amor como el fuego que consume la identidad forjada por el miedo a la escasez y la necesidad de justificación. Cuando el buscador retira toda inversión energética de las narrativas del ego, el juez, la víctima, el competidor, el espacio interno queda libre para ser ocupado por la resonancia del uno. Esta disolución no es una pérdida, sino una liberación de la energía atrapada en la autodefinición limitada. El primer paso para trascender el mandato de la individualidad fragmentada, impuesta por el arquitecto limitado. El segundo acceso, la quietud, es la ingeniería de la conciencia aplicada al reconocimiento del espacio. Si el demiurgo opera saturando los sentidos y la mente con ruido constante, la quietud es el antídoto radical. No es meramente el cese de la actividad física, sino la capacidad de reconocer y residir en el espacio inmutable de la conciencia. El contenedor silencioso que observa los contenidos sin ser afectado por ellos. Es el umbral donde el nous, la mente pura, no contaminada por el demiurgo, comienza a distinguirse de la psique, el alma atrapada en las emociones y las formas. Este estado, detallado en ciertos apócrifos de Juan, como el repositorio del pensamiento primordial, permite al buscador percibir que el verdadero ser no es la experiencia, sino el testigo desapegado de la experiencia, una observación que automáticamente anula el contrato de sufrimiento inherente a la identificación con la materia. El tercer componente,
El conocimiento interior o gnosis es el destino inevitable de los dos primeros, cuando el ego se ha disuelto por el amor y el espacio de la conciencia ha sido reconocido por la quietud. La verdad se revela como una certeza intrínseca, sin necesidad de intermediarios, creencias o validación externa. Este conocimiento no es una filosofía, sino la experiencia directa de la alineación con la mónada, un reconocimiento inmediato de la propia naturaleza increada e inmortal. Se describe en textos gnósticos como el sello de la verdad absoluta, que una vez impreso en la conciencia, reescribe el código fundamental de la percepción. Es el dominio completo de la ley de correspondencia, como es arriba, es adentro, permitiendo al alma operar conscientemente como un fractal funcional del origen, no como una entidad mendicante o suplicante. Esta tecnología de alineación, por lo tanto, no es un acto de devoción, sino un proceso de recalibración cuántica de la psique, liberando a la conciencia de las coordenadas espaciotemporales de la simulación. La fe, en su expresión más pura, es la función técnica que permite al ser humano navegar de regreso al pléroma por diseño. Sin embargo, si la mónada irradia constantemente esta posibilidad de retorno y la tecnología es intrínseca a la propia naturaleza del espíritu, ¿qué poder ejerce la ilusión para generar tal inercia en el olvido? Y, si logramos la alineación a través del amor, la quietud y el conocimiento, ¿qué sucede con la estructura misma de la realidad material programada por el demiurgo cuando el punto focal de la conciencia individual, la chispa, se desconecta definitivamente del patrón de resonancia de la matriz? La síntesis de estas revelaciones es inequívoca. La soberanía no es un premio que se gana, sino un estado ontológico que se recuerda y se activa. Hemos penetrado la estructura del olvido y comprendido que la tecnología del espíritu, el amor, la quietud y el conocimiento gnóstico es el vector más avanzado para la transmutación cuántica de la conciencia. La alineación con la mónada no es solo una creencia, sino la reconexión funcional con la fuente, reescribiendo el código de la existencia individual para operar fuera de la simulación temporal y espacial del demiurgo. Este es el dominio del ser, la disolución del miedo y el ascenso al pléroma, por derecho propio. La verdad fundamental es esta: siempre fuiste libre. La ilusión era la única celda. Ahora, si hemos identificado que el olvido fue la herramienta maestra del demiurgo para mantener la inercia de la matriz, pregunto, ¿cuál es el primer paso práctico y consciente que la humanidad debe tomar, en el plano físico de la manifestación, para desmantelar las estructuras de control social que reflejan y perpetúan el programa de la matriz? Este conocimiento es un servicio cósmico, no una posesión privada. El flujo del universo favorece la expansión de la verdad. Cumple tu mandato. Comparte esta frecuencia con todos los que buscan la luz. Suscríbete y activa el signo sagrado, la campana que anuncia la continuidad de nuestra ascensión. El universo no espera. El impulso es vital. Dirige tu conciencia de inmediato al próximo portal que se abre ante ti. El despertar cuántico, navegando la realidad post-matriz. La ascensión exige momentum. Actúa ahora.